Ahora veamos un poco de lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir lenguaje coloquial? Lo que quiere decir es expresar en palabras, con los nombres de las fórmulas químicas, qué compuestos, qué nombres tienen, expresarlos en palabras. Hasta ahora nosotros estamos trabajando con una expresión química donde ponemos en lenguajes simbólicos los compuestos con los que estamos trabajando. Esto lo que hace es el proceso de escribirlo en palabras, lo que vemos en la fórmula química o en una ecuación química. En estos casos siempre vamos a tener en los ejercicios debajo de cada fórmula química el nombre químico de esa sustancia. Y después vamos a tener en cuenta todos los símbolos que aparecen, ya que cada uno de esos símbolos tienen un nombre en particular o nos indica algo en particular. Para saber un poco más de eso, en la guía aparece detallado cada uno de los símbolos que es lo que nos está indicando. En este caso, la S entre corchetes nos está indicando que esto está en estado sólido. Acá también, esto es el símbolo de calor. Esto lo que nos está indicando es que esta sustancia se liberó como gas. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo se lee la flecha y los más. Los más se pueden leer como más, con, mientras que la flecha se puede indicar como se transforma en, para dar algo. Entonces, esto en lenguaje coloquial nos va a quedar una molécula de carbonato de calcio sólida con calor se transforma en una molécula de óxido de calcio sólida y una molécula de dióxido de carbono gaseosa. En este caso, el más aparece como I, acá también podría haberse puesto como más. También, como no tenemos números delante de las fórmulas, sabemos que hay 1, por lo tanto le ponemos una molécula. En este caso el signo más lo indicamos como I, pero también puede ser más. Y como vemos, delante de las fórmulas, como no hay ningún número, le asignamos el valor 1, por lo tanto aparece un o una. En este caso vamos a trabajar como si todas nuestras sustancias fueran moléculas. No vamos a diferenciar por ahora nada más de eso, sino para indicarlo como moléculas. Vamos a hablar siempre de moléculas. Ahora pasemos al proceso inverso. Cuando nosotros tenemos en palabras nuestra fórmula y tenemos que escribir la ecuación química, siempre entre paréntesis va a aparecer el símbolo de la fórmula química que se está indicando. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es escribirla en el orden que nos indica en la oración, teniendo en cuenta todos los datos que nos va a ir indicando. En este ejemplo nos dice una molécula de metano. Por lo tanto vamos a poner la fórmula del metano. Como dice una, es una sola molécula, no es necesario agregarle el 1. Después dice gaseoso, es decir, entre paréntesis vamos a poner la letra G. Después dice reacciona con, ese reacciona con, lo que nos está indicando es el signo más del lado de los reactivos. Después dice 2 moléculas de oxígeno gaseoso, entonces vamos a poner el 2 y la fórmula del oxígeno 2 gaseoso para dar, esa sería la flecha, está indicando que ahí ya estaría la flecha y está separando reactivos de productos. Una molécula de dióxido de carbono gaseoso, ponemos el dióxido de carbono en fórmula química con el símbolo de gaseoso debajo, más 2 moléculas de agua líquida. En este caso vamos a poner
el 2 delante de la fórmula de agua y entre paréntesis la L de líquido, con desprendimiento de calor. Acá cuando nos dice desprendimiento de calor, vamos a agregarle más el símbolo de calor. De esa manera se hacen estos ejercicios.